Nunca imaginé que la casa antigua de mis abuelos escondiera un secreto tan perturbador. Había pasado toda mi vida visitando ese lugar en las vacaciones de verano, disfrutando de sus amplias habitaciones y sus viejos muebles con historias escondidas en cada rincón. Pero nunca había explorado el desván, un espacio sombrío y polvoriento al que mis abuelos nunca me dejaban subir. El día en que decidí aventurarme allí, lo hice movida por una curiosidad inquietante y un susurro de inquietud que no podía ignorar. El sol estaba a punto de ponerse cuando me encontré frente a la escotilla del desván. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana rota del pasillo, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes. Con una mezcla de emoción y ansiedad, subí la escalera crujiente hasta llegar a la pesada puerta de madera que cubría la entrada al desván. La abrí con esfuerzo, revelando un espacio lleno de polvo y telarañas. El aire estaba cargado de un olor a viejo y a humedad. Encendí una linterna, cuyos rayos iluminaban cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un par de espejos rotos que parecían reflejar sombras de otro tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a explorar, desenterrando recuerdos olvidados y objetos en desuso. Fue entonces cuando lo encontré, un viejo baúl de madera, escondido detrás de una pared falsa. La tapa estaba cubierta de polvo y telarañas, y parecía que nadie lo había tocado en décadas. Con las manos temblorosas, despejé los escombros y lo abrí lentamente. Dentro, encontré un diario de cuero gastado, atado con una cuerda envejecida. El título en la portada, apenas visible, decía, Clara. Mi respiración se aceleró. Con cuidado, desanudé la cuerda y abrí el diario. Las páginas estaban amarillentas y arrugadas, pero la escritura era clara y elegante. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana de Clara, una joven que vivió en la casa hace más de un siglo. Hablaba de su familia, sus amigos y sus pasatiempos. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las palabras empezaron a tornarse más oscuras y perturbadoras. Una noche, Clara escribía sobre una sensación de inquietud que la mantenía despierta. Hablaba de susurros que no podía identificar, de un frío inexplicable que la envolvía incluso en las noches más cálidas. En una entrada particularmente inquietante, Clara describía cómo se sentía observada, como si alguien o algo la estuviera acechando desde las sombras. Sus palabras estaban cargadas de un miedo palpable que me hizo estremecer. La última entrada, escrita en una caligrafía temblorosa, me dejó helada. Clara describía una presencia en el sótano de la casa, un lugar al que nunca había bajado. Escribía que había encontrado una puerta secreta en el suelo del sótano y que algo, o alguien, intentaba llamarla desde allí. El diario terminaba abruptamente con una frase desesperada: no puedo soportar más. Ellos vienen por mí. Mis manos temblaban mientras cerraba el diario. El sótano. Ese lugar oscuro y ominoso que mis abuelos siempre habían mantenido cerrado. La curiosidad se convirtió en una necesidad inquietante de descubrir la verdad. Decidí que iría al sótano al día siguiente. Pero mientras bajaba del desván, un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. A la mañana siguiente, me armé de valor y me dirigí al sótano. La puerta estaba sellada con una pesada cerradura, que rompí con la ayuda de una palanca que encontré en el cobertizo. El sótano estaba sumido en una oscuridad total, solo iluminada por la débil luz de mi linterna. Mi respiración se aceleró mientras descendía las escaleras crujientes, el aire frío y húmedo golpeando mi rostro. La primera impresión del sótano era de abandono y desolación. Había cajas viejas, muebles rotos y una sensación de desasosiego en el ambiente. Me dirigí hacia la esquina donde Clara había mencionado la puerta secreta en su diario. Encontré una losa de piedra que parecía fuera de lugar. Con esfuerzo, la moví y descubrí una trampilla oculta en el suelo. Mientras la abría, un grito ahogado se quedó atascado en mi garganta. La oscuridad del túnel parecía devorar la luz de mi linterna. Algo en ese lugar no estaba bien. La sensación de ser observada se intensificó, y sentí que algo siniestro y antiguo se despertaba en las profundidades del sótano. Sabía que tenía que averiguar la verdad sobre lo que Clara había descubierto, pero el miedo me envolvía, como si el propio sótano estuviera tratando de mantener sus secretos a salvo. Dejé la trampilla abierta y volví al desván, el diario de Clara en mis manos. Sabía que esto apenas comenzaba, y que había algo en esa casa que estaba decidido a no dejarme ir. La trampilla del sótano se encontraba abierta, invitándome a descender a la oscuridad que había estado evitando durante tanto tiempo. A pesar del frío que me envolvía, una mezcla de determinación y terror me empujaba hacia abajo.
La luz de mi linterna era mi única guía mientras descendía por las escaleras crujientes. El aire se volvía cada vez más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de presagios oscuros. El sótano era un lugar inquietante. La oscuridad parecía tragarse cualquier rayo de luz, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y abandono. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo, haciendo que cada sonido se sintiera amplificado, como si el mismo sótano estuviera respirando conmigo. Mientras avanzaba, mis ojos se esforzaban por ajustar la visión a la penumbra. Las sombras se movían y cambiaban con cada movimiento de la linterna, creando figuras grotescas en las paredes. Me detuve frente a la trampilla que había encontrado la noche anterior. El corazón me latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la creciente sensación de que no estaba sola en ese lugar. Tomé una respiración profunda y me preparé para explorar el túnel que se extendía bajo el sótano. La oscuridad parecía absorber la luz de mi linterna mientras me adentraba en el pasaje. Cada paso que daba se sentía como una intrusión en un espacio que había estado sellado por una razón. La temperatura descendió aún más, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve en seco, mi linterna temblando en mi mano. Los susurros se entrelazaban y formaban palabras incomprensibles, un murmullo constante que parecía arrastrarse desde las paredes mismas. El pánico se instaló en mi pecho, pero el deseo de desentrañar el misterio me mantuvo en movimiento. La sensación de ser observada se intensificó. Cada sombra en las paredes parecía tener vida propia, moviéndose de manera inquietante y cambiando de forma en un juego macabro. El susurro se volvía cada vez más claro, y aunque no podía entender las palabras, el tono era claramente angustiado y desesperado. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo desde el otro lado de una barrera invisible. Avancé con cautela, la linterna proyectando rayos de luz vacilantes sobre las paredes desnudas del túnel. A medida que me acercaba a lo que parecía una bifurcación en el pasaje, los susurros se convirtieron en murmullos más fuertes, casi como si alguien estuviera hablando directamente a mi oído. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi frente. De repente, escuché un golpe sordo detrás de mí, como si algo o alguien hubiera chocado contra las paredes del túnel. Giré bruscamente, la luz de mi linterna barriendo el pasaje vacío, pero no vi nada. El silencio que siguió fue aún más aterrador, un vacío abrumador que parecía engullir el sonido de mis propios pasos. Mi mente estaba en un frenesí, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba experimentando, pero cada vez me sentía más atrapada en una red de terror inexplicable. Las palabras en el diario de Clara volvieron a mi mente: ellos vienen por mí. El miedo se apoderó de mí mientras me preguntaba quiénes eran ellos y qué habían hecho con Clara. Seguí avanzando por el túnel, con la sensación de que algo o alguien me estaba guiando, empujándome a continuar a pesar de mi creciente desesperación. Finalmente, llegué a una pequeña sala oculta en el túnel. La habitación estaba vacía, excepto por una serie de dibujos antiguos en las paredes. Los dibujos eran grotescos, representaban figuras sombrías y distorsionadas que parecían estar atrapadas en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Me acerqué a los dibujos, tratando de entender su significado. De repente, los susurros se intensificaron y comenzaron a formar palabras más claras, como si una presencia invisible estuviera tratando de comunicarse conmigo. Ayuda, libertad. Los murmullos eran ahora gritos desgarradores que resonaban en la sala. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sentí una presencia fría y pesada detrás de mí. La luz de mi linterna parpadeó y casi se apagó, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. El pánico me invadió, y tuve que luchar contra el impulso de darme la vuelta y huir. Pero algo me mantenía en pie, la necesidad de descubrir la verdad sobre el destino de Clara y lo que realmente sucedía en ese lugar me mantenía allí. El tiempo parecía haberse detenido mientras los gritos y susurros se desvanecían lentamente, dejando solo un eco inquietante en el aire. Me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión: continuar explorando en busca de respuestas o escapar antes de que la oscuridad me atrapara por completo. Con un último vistazo a los dibujos, me di la vuelta y me dirigí de nuevo hacia la trampilla, mi mente llena de preguntas sin respuesta y una creciente sensación de que el verdadero horror aún estaba por revelarse. La trampilla estaba cerrada nuevamente, pero el pánico y la confusión seguían presentes en cada rincón de mi mente. Salí del túnel temblando, el eco de los susurros aún resonando en mis oídos. Me costó un esfuerzo considerable volver a subir las escaleras crujientes del sótano y regresar al desván. A medida que el aire se hacía más cálido, el horror del túnel parecía perder intensidad,
aunque la sensación de que no estaba sola nunca desapareció del todo. Una vez en el desván, me senté en el suelo junto al baúl que había descubierto la noche anterior. El diario de Clara reposaba en mi regazo, sus páginas abiertas en la última entrada que había leído. La angustia en la escritura de Clara parecía casi palpable, como si las palabras se hubieran impregnado de su desesperación. La promesa de desentrañar el secreto del sótano me impulsaba a seguir adelante, a pesar del terror que sentía. La tarde estaba en su apogeo, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas del desván, creando un juego de sombras inquietantes en las paredes. Decidí que debía regresar al sótano y explorar con más detalle. La sensación de estar observada se había vuelto casi insoportable, pero mi determinación era mayor que mi miedo. Cuando volví al sótano, la atmósfera era aún más opresiva. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. La trampilla que había encontrado estaba aún abierta, como si me invitara a regresar al túnel. Armada con una linterna nueva y una determinación renovada, me adentré nuevamente en la oscuridad. El túnel se extendía en silencio, la luz de la linterna proyectando figuras danzantes en las paredes. A cada paso, el frío se hacía más intenso, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia sobrenatural. Llegué de nuevo a la sala oculta, el lugar de los dibujos grotescos. Mi mente estaba agitada, pero sabía que debía investigar más a fondo para comprender la conexión entre los dibujos y los susurros. Los dibujos en las paredes mostraban escenas perturbadoras, figuras humanas con expresiones de terror y desesperación, rodeadas de sombras oscuras y retorcidas. Cada trazo parecía estar impregnado de una maldición antigua. Me acerqué a la pared, tratando de descifrar algún patrón o mensaje oculto. La linterna iluminaba los dibujos, y un pequeño detalle captó mi atención, una figura que parecía estar escribiendo en un libro, rodeada de símbolos desconocidos. Mientras examinaba los dibujos, escuché un sonido extraño detrás de mí, un leve arrastrar que hizo que el cabello se me erizara. Me di vuelta rápidamente, la linterna barriendo el pasaje en busca de cualquier señal de movimiento. Nada. Solo la oscuridad y el silencio inquietante. Mi mente se llenó de las palabras del diario de Clara: ellos vienen por mí. El terror que sentía era palpable, y la sensación de que algo maligno se escondía en las profundidades del sótano me mantenía en alerta. Decidí que debía encontrar alguna pista adicional que me explicara el origen de los susurros y la razón de la desesperación de Clara. Revisé cada rincón de la sala, buscando algo que pudiera explicar el horror que había experimentado. Entonces, noté algo extraño en el suelo. Había una ligera irregularidad en el suelo de piedra, como si hubiera algo escondido debajo. Utilicé una palanca para levantar una losa de piedra que estaba ligeramente desalineada. El esfuerzo reveló una pequeña caja de metal, cubierta de polvo y óxido. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, encontré una serie de objetos antiguos, un medallón de plata, una serie de cartas encriptadas y un pequeño frasco con un líquido oscuro. El medallón tenía una inscripción en latín que no podía entender, pero el frasco y las cartas parecían contener un tipo de ritual o invocación. El contenido de las cartas era incomprensible, lleno de símbolos extraños y textos enigmáticos. El frasco, al abrirse ligeramente, emanó un aroma extraño y repulsivo, que hizo que me apartara rápidamente. La sensación de que algo oscuro y antiguo estaba a punto de ser revelado se intensificó. La caja parecía ser la clave para entender el secreto del sótano y el destino de Clara. Un nuevo ruido, más fuerte que antes, me hizo girar rápidamente. Esta vez, no era un arrastre, sino un golpe sordo que resonaba en el pasillo. El miedo se apoderó de mí, y mi instinto me decía que debía salir de allí inmediatamente. Guardé rápidamente los objetos en la caja y me dirigí hacia la trampilla. Mientras ascendía de nuevo por las escaleras del sótano, el pánico se mezclaba con una sensación de urgencia. La oscuridad del túnel parecía intentar atraparme, como si los secretos que estaba desenterrando no quisieran dejarme ir. Finalmente, salí del sótano, cerrando la trampilla con un esfuerzo final. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de inquietud. ¿Qué había sido el frasco y las cartas? ¿Qué conexión tenían con el sufrimiento de Clara? El terror que había experimentado en el sótano me decía que el verdadero horror estaba aún por revelarse. Mientras subía al desván con la caja en mis manos, sabía que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo. La casa estaba en silencio, pero ese silencio era más perturbador que cualquier sonido. La última vez que estuve en el sótano, había encontrado algo que parecía estar relacionado con el horror que Clara había experimentado,
y el peso de esos hallazgos me aplastaba. El medallón, las cartas encriptadas y el frasco con el líquido oscuro estaban guardados en mi habitación, pero el deseo de descubrir la verdad me mantenía despierta. Sabía que no podía esperar más. Necesitaba pasar la noche en el sótano, enfrentar lo que se escondía allí y tratar de entender el verdadero alcance del secreto que Clara había dejado atrás. La noche era fría y oscura, y el viento aullaba a través de las rendijas de la casa, creando una sinfonía de lamentos que parecía presagiar lo que estaba por venir. Mientras preparaba mi equipo para la noche en el sótano, el temblor en mis manos era casi incontrolable. Llené una mochila con una linterna de repuesto, una manta, y, por supuesto, los objetos que había encontrado en el túnel. La idea de estar sola en ese lugar durante toda la noche me ponía los pelos de punta, pero sabía que debía enfrentar mis miedos si quería obtener respuestas. Descendí las escaleras del sótano con cautela, cada escalón resonando con un crujido sordo que parecía amplificarse en la quietud de la noche. La trampilla estaba cerrada, y el sótano se extendía ante mí en una oscuridad casi tangible. La linterna arrojaba un débil rayo de luz, proyectando sombras que danzaban de manera inquietante en las paredes. Me instalé en la esquina donde había encontrado los dibujos, extendiendo la manta sobre el suelo frío. Mientras me acomodaba, sentí una presencia invisible que parecía envolverme. El aire estaba cargado de una sensación de opresión y desesperanza, y el frío penetrante no ayudaba a calmar mis nervios. El reloj marcó la medianoche y, de repente, el silencio se rompió. Un lamento agudo y desgarrador resonó a través del sótano. Era un grito de angustia, un sonido que parecía venir de las paredes mismas. Mi corazón latía con una rapidez frenética mientras miraba a mi alrededor, tratando de identificar la fuente de ese grito. La linterna parpadeó y luego se apagó por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El pánico se apoderó de mí, y mi respiración se volvió entrecortada mientras trataba de encender la linterna nuevamente. Finalmente, la luz volvió a encenderse, pero el lamento persistía, más fuerte y más cercano. Me levanté, tambaleándome en la oscuridad, tratando de seguir el sonido. El lamento parecía provenir de la pequeña sala oculta que había encontrado anteriormente. A medida que me acercaba a la sala, el frío se intensificó y las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de manera inquietante a mi alrededor. Cuando llegué a la sala, el lamento se convirtió en una serie de susurros incoherentes, mezclados con un sonido de rasguños y golpes. Mi linterna proyectaba una luz temblorosa sobre los dibujos grotescos en las paredes, y la atmósfera se sentía aún más opresiva. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo, algo que estaba atrapado en ese lugar desde hace mucho tiempo. De repente, la luz de la linterna se apagó nuevamente, y esta vez, el apagón fue seguido por una serie de sonidos que parecían estar justo a mi lado. Me sentí atrapada en un abrazo de oscuridad, y el pánico creció dentro de mí. Los susurros se volvieron más claros, formando palabras que apenas podía entender: libérame, no puedo. Mi mente estaba en caos, tratando de conectar las palabras con el medallón y las cartas que había encontrado. Los susurros se volvían cada vez más frenéticos, y una sensación de desesperación me envolvía. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. La linterna parpadeó nuevamente y luego se apagó por completo, dejándome en la penumbra más absoluta. Los lamentos y susurros aumentaron en intensidad, llenando el sótano con una cacofonía de dolor y sufrimiento. La temperatura descendió bruscamente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras sentía una presencia helada a mi alrededor. En medio del caos, el medallón que había guardado en mi mochila comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a la presencia que estaba en el sótano. Saqué el medallón y lo sostuve en la luz de la linterna, esperando que su resplandor pudiera disipar la oscuridad que me rodeaba. El brillo del medallón iluminó brevemente la sala, revelando una figura sombría en la esquina. La figura parecía desvanecerse y reaparecer, como una sombra atrapada en un ciclo interminable. Los lamentos se transformaron en un grito desesperado, un sonido tan desgarrador que casi me paralizó. Finalmente, los lamentos comenzaron a desvanecerse, y la figura sombría se desvaneció en la oscuridad. El silencio se asentó en el sótano, y la atmósfera volvió a ser tan opresiva como antes. Me senté en el suelo, temblando de frío y miedo, mientras trataba de asimilar lo que acababa de experimentar. La noche pasó lentamente, y el amanecer trajo un ligero alivio. Aunque el silencio había regresado, sabía que había algo aún más siniestro en juego. Las palabras en el diario de Clara y los lamentos en el sótano me decían que el secreto aún no se había revelado por completo. Mientras me preparaba para dejar el sótano,
La sensación de que algo más estaba acechando en las sombras me acompañó, prometiendo que la verdad aún estaba más allá de lo que podía imaginar. La primera luz del amanecer filtró sus rayos a través de las rendijas del sótano, pero el calor del sol no lograba disipar el miedo y la ansiedad que me embargaban. La noche había sido una experiencia aterradora, llena de gritos, susurros y presencias invisibles que me dejaron exhausta. La figura sombría que había visto y los lamentos desesperados seguían frescos en mi mente. Sabía que debía desentrañar la verdad antes de que el terror me consumiera por completo. Subí al desván y me senté con los objetos encontrados en el sótano esparcidos a mi alrededor. El medallón, las cartas y el frasco con el líquido oscuro eran las piezas clave del enigma que debía resolver. Miré el medallón, que ahora reposaba en mi mano, con una mezcla de respeto y miedo. Su brillo tenue parecía pulsar con una energía propia, como si estuviera esperando ser comprendido. Decidí que debía descifrar las cartas encriptadas. Aunque el contenido era difícil de entender, había algo en la forma en que estaban escritas que me daba una pista. Las cartas hablaban de un antiguo ritual de liberación, un intento desesperado por parte de Clara para liberar a su alma de una maldición que parecía haber atrapado a los habitantes de la casa en un ciclo interminable de sufrimiento. Me senté con las cartas y traté de descifrar sus símbolos y palabras. A medida que combinaba las pistas, me di cuenta de que el ritual se centraba en el medallón y el líquido oscuro en el frasco. La combinación de estos elementos parecía ser la clave para romper el ciclo de horror que había estado atormentando a la casa. Tomé una decisión difícil: debía realizar el ritual exactamente como Clara lo había descrito. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba. El ritual se debía llevar a cabo en el sótano, el lugar donde todo había comenzado. El medallón debía ser colocado en el centro de la sala oculta, y el líquido oscuro debía ser vertido alrededor del medallón mientras se recitaban las palabras de las cartas. Descendí al sótano con una determinación renovada. La atmósfera estaba aún cargada de una opresión que hacía que el aire pareciera espeso. Me instalé en la sala oculta y coloqué el medallón en el centro del suelo. Luego, vertí el líquido oscuro alrededor del medallón, formando un círculo que seguía las instrucciones del ritual. Mientras recitaba las palabras de las cartas, el ambiente se volvió cada vez más inquietante. La temperatura en la sala descendió, y el silencio se rompió nuevamente con los susurros que resonaban en las paredes. La figura sombría apareció una vez más, pero esta vez parecía más definida, como si estuviera formada por la misma sustancia que el líquido oscuro. El terror se intensificó mientras la figura avanzaba hacia mí. Los lamentos se convirtieron en gritos desgarradores, y el suelo temblaba bajo mis pies. La sensación de desesperación era abrumadora, y mi voz temblaba mientras continuaba el ritual, repitiendo las palabras con una determinación temblorosa. En un momento de desesperación, la figura sombría se detuvo en seco, y el ambiente en la sala cambió. El frío se desvaneció, y los gritos se convirtieron en un susurro suave y calmado. La figura sombría parecía disiparse en el aire, como si la maldición que la mantenía atrapada hubiera sido finalmente rota. El medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando la sala con una luz cálida y reconfortante. El líquido oscuro en el suelo se evaporó, y una sensación de alivio llenó la sala. La opresión que había estado presente durante tanto tiempo se desvaneció, dejando solo un silencio pacífico. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. La presencia de terror y desesperación que había estado acechando en la casa había desaparecido. Me di cuenta de que el ritual había funcionado, que Clara había encontrado finalmente la liberación que había buscado desesperadamente. La casa, aunque aún antigua y solitaria, ya no parecía estar atrapada en el ciclo de horror. Mientras salía del sótano, el sol de la mañana iluminaba la casa con una luz nueva y esperanzadora. Los ecos de los lamentos se habían desvanecido, y el ambiente en la casa se sentía más ligero y libre. Sabía que había enfrentado el verdadero terror y había liberado a Clara y a la casa de la maldición que los había atormentado. Con el medallón y las cartas en mi mano, me dirigí a la entrada de la casa. Aunque el terror de la noche aún dejaba una marca en mi alma, sentía una profunda satisfacción al saber que el secreto había sido revelado y el ciclo de sufrimiento había llegado a su fin. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, una última mirada a la casa me reveló una sensación de paz. La historia de Clara y la maldición que había atrapado a la casa había llegado a su conclusión, y con ello, mi propia aventura en el corazón del terror había llegado a su fin. El secreto del sótano había sido desenterrado, y la verdad finalmente había salido a la luz.